Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad. Está en esta oportunidad con el inmenso gusto de presentar a la doctora María Verónica Torres Gianvittorio, @Mavero Torres G, con quien vamos a conversar. Bueno, ella es abogada, tiene 200 millones de especializaciones, una carrera espectacular, fue directora, entre otras muchas responsabilidades de la Escuela de Derecho de la Universidad Monte Ávila, y que no les engañe esa carita, el de muchacha joven, es una muy, pero muy buena profesional, mujer profesional, bueno, con la que contamos en Venezuela. Ahora, el tema que nos convoca para haber invitado a María Verónica Torres es un tema para mí crucial, y es el tema de la libertad religiosa en el mundo. Cuando uno revisa los portales especializados, entre esos el portal de, a ver cómo es que se llama, Open Doors, si no me equivoco, uno observa que hay 260 millones de cristianos que son perseguidos en razón de su religión. ¿Qué nos puede decir María Verónica? Así es, Víctor. Bueno, nada, un placer estar contigo el día de hoy. Me hace muchísima ilusión. Bueno, te cuento, sí, efectivamente, Open Doors es una organización que mide la calidad de la libertad religiosa en el mundo. Pues sí, tenemos grandes índices de persecución a nivel mundial. La Agencia para la Iglesia Necesitada, que es una agencia del Vaticano que también se dedica a la medición de la persecución religiosa, habla de que el 61% de los cristianos en el mundo son perseguidos o sufren algún tipo de persecución. Eso es gravísimo, porque teniendo en cuenta que el 33% de la población mundial es cristiana, 1.5 millones de personas, 1.5 millones de personas sufren de persecución. Es terrible. Y lo que Ahora, es más duro, ay, perdón que te interrumpa, no, no, Víctor, no, pero no, termina. una idea que me encantaría dejar es que lo que es más duro es que los organismos y los sistemas de protección de derechos humanos no lo toman en cuenta. Y Sí, es porque terrible. vivimos una sociedad laica en donde uno podría decir, bueno, el por qué en una sociedad que se proclama laica, el problema de la libertad religiosa genera persecución. Ahora, eso significaría para nuestros oyentes entender en qué consiste ese concepto de libertad religiosa. ¿Cuándo se perturba la libertad religiosa de la gente? ¿En qué consiste que Claro. uno pueda tener ese derecho humano? Bueno, mira, la libertad religiosa tiene dos pilares fundamentales. En primer lugar, el derecho a creer, el derecho de culto, el derecho de conciencia a creer en o bien una religión o bien una creencia personal, incluso el ateísmo puede considerarse un derecho y el agnosticismo, por supuesto. Sin embargo, el segundo pilar, que es el pilar en el que me gustaría que nos enfoquemos, es el derecho a manifestar abiertamente su fe, el derecho a vivirla y el derecho a expresarla. Y esto es muy importante porque el derecho a la libertad religiosa o la libertad religiosa no puede entenderse sin el derecho de conciencia, sin la libertad de conciencia, sin la libertad de pensamiento y especialmente la libertad de expresión. Se piensa que las restricciones a la libertad de expresión nada más están relacionadas con persecuciones políticas y resulta que no, están relacionadas con persecuciones de conciencia especialmente. Y la libertad religiosa está en este punto importantísimo. Entender el ser humano desde un punto de vista material, obviando su parte espiritual, es un absurdo. Es lo que nos venía hablando desde la Congregación de la Fe el Papa Benedicto, en aquel momento el cardenal Ratzinger, sobre la dictadura del relativismo.
Hoy en el mundo tenemos una dictadura del relativismo que no solamente socava las bases de la sociedad, sino que socava las bases del alma. Si no soy capaz de expresar mi fe y no soy capaz de expresar mi relación espiritual con lo que considero mi creador, pues no voy a ser capaz de defender otros derechos, entre ellos los famosos DESCA, que son los derechos políticos, sociales y económicos. Vamos un momentico al corte. Estamos hablando con María Verónica Torres Gianvittorio, @MaveroTorresSG, porque hay un conjunto de preguntas que me surgen. La primera, finalmente, si por creer son perseguidos 260 millones de cristianos en el mundo, entonces, ¿quién persigue? Eso es muy importante. Lo segundo es el por qué una sociedad laica se quiere desalmar, o sea, preferiría vivir sin alma, desconocer su dimensión espiritual, y como tú dices, ¿por qué ahora es mucho más fácil proclamarse cualquier cosa que públicamente decir yo creo en Dios? Pero para esas preguntas y otras similares que podamos plantear, tenemos aquí a María Verónica Torres comentándonos sobre libertad religiosa, pero vamos primero al corte, la lectura de las noticias, y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Informe RCR presenta titulares. Estudiantes y enfermeras se unieron a la protesta de maestros que se lleva a cabo este lunes en el centro de Caracas. Con protestas en varios estados del país, comenzó este lunes a aplicarse el nuevo esquema para surtir gasolina anunciado por el régimen. David Morán, ingeniero industrial y editor del portal web de noticias lapatilla.com, aseguró que se ha creado una mafia militar que está sacando provecho de la escasez de la gasolina. Esta escasez que se está viendo, que para mí ha sido, digamos, ha tenido puntos de contrabando interno, de que se está creando un mercado VIP de gasolina, porque están surtiendo los vehículos oficiales. Estos vehículos le sacan la gasolina y a su vez van como un sistema de bachaqueo de gasolina, donde los militares que controlan esas estaciones de servicio están haciendo fortuna. Esa mafia se está consolidando. Más allá de nuestras fronteras, Perú reinicia hoy sus vuelos internacionales a 7 países. Y en los deportes, el delantero Salomón Rondón se perderá los primeros partidos de la Vinotinto en la eliminatoria al Mundial 2022 ante Colombia y Paraguay. 11:29 minutos. Continúen con Víctor Maldonado en Aquí se habla libertad. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM.
En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos en Aquí se habla libertad, 5 de octubre del año 2020, dedicado a Santa María Faustina Kowalska, religiosa, apóstol de la Divina Misericordia del siglo XX. Santidad es, bueno, precisamente el haber el referido en un diario todas las revelaciones que recibió directamente Jesucristo, incluida la imagen de la Divina Misericordia. Interesantísimo. Bueno, lo cierto es que ante el planteamiento, 260 millones de cristianos son perseguidos, uno se pregunta, en primer lugar, ¿quién persigue? En segundo lugar, uno se pregunta también, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos en una sociedad desalmada, o sea, descristianizada, preferiblemente laica, en donde uno puede declararse cualquier cosa, pero la mayor vergüenza parece ser decir, yo creo en Dios y cumplo, o vivo mi religión con total libertad? Y eso supone, como tú planteabas, vivir y expresarlo sobre todo. Entonces, cuando hablamos de quién persigue, precisamente cuál es la respuesta, ¿a dónde, qué saben ustedes? Claro. Bueno, fíjate, nosotros hemos identificado dos tipos de persecución o dos grandes tipos de persecución, ¿no? Los más importantes. Primero, una persecución desde el Estado, normalmente por ideas políticas cercanas al comunismo, ¿no? Incluso pudiera hablarse de una socavación de las bases religiosas, de la libertad religiosa ya con el socialismo, ya con sistemas socialistas. Y luego, el segundo gran grupo son los grupos de extremo, de los extremistas, los radicales religiosos, que consideran que parte de su fe, parte de ser fieles, de ser fieles con su fe, es eliminar otros grupos de creyentes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos una sociedad como la nuestra, una sociedad mundial como la nuestra, que se entiende la separación iglesia-estado, pudiera interpretarse que el Estado, por ser laico, tiene que ser ateo. Y eso no tiene absolutamente nada que ver, porque el Estado no tiene derechos espirituales, lo que lo tienen son las personas. Entonces, la libertad tiene que estar estrictamente relacionada con la persona en su ámbito más íntimo y en su capacidad no solamente de vivirla, sino de expresarla. Ahora, te voy a interrumpir en este momento, María Verónica, porque recuerdo dos cosas. Uno, hace poco hubo un debate en las redes sociales, porque al presidente Duque se le ocurrió decir la Virgen de la Chiquinquirá, la Virgen nos protege y no sé qué, y hubo un tribunal que le exigió que no expresara sus convicciones religiosas, porque era el presidente y como presidente debía garantizar el laicismo. Y a mí eso me pareció brutal, me pareció un exceso judicial, y en las redes sociales hubo una gran discusión porque, claro, es que tiene que ser laico. Los que no son laicos son los países bananeros. Yo decía, bueno, muy poco de bananero tiene Estados Unidos, cuyos presidentes no tienen ningún problema en invocar a Dios y rezar cuando los problemas exceden a las posibilidades de los hombres. Y cuando Clinton cometió lo que cometió, hizo lo que hizo,
y mintió como mintió, al final en señal de arrepentimiento se hizo acompañar de un importante pastor y dijo públicamente que él estaba leyendo en ese momento el libro de Job, un poco para ver a lo que se enfrentaba. O sea, hay una corriente interesada en hacer vergonzoso la referencia a Dios, y coincido contigo, una cosa es que el Estado sea laico y otra cosa es que un presidente por 5 años suspenda sus convicciones religiosas y no las pueda expresar. ¿Por qué un presidente se ve el acorralado y se ve amedrentado de esa manera? ¿Cuál es el error que hay allí? Bueno, fíjate, en distintos ámbitos de la vida humana, de las personas, en este momento, y también por este tema del posmodernismo, donde se relativiza la verdad y se relativiza la naturaleza de todas las cosas, incluyendo la de la personalidad humana, en distintos ámbitos se ha apreciado el ocultamiento de Dios. Y en el ámbito político se ha tomado como un valor, que en realidad es un antivalor, pero se ha tomado y se ha hecho mucho énfasis en que no es importante hablar sobre la unidad de personas. Es decir, que el político, por ser político, tiene que tener una división entre su vida íntima y su vida pública, entre su vida privada y su vida pública. Y eso es imposible, porque las personas somos una sola en todos los ámbitos. Pero además, es dañino, porque una persona que no es capaz de vivir la virtud en la vida privada, no va a ser capaz de vivir la virtud en la vida pública. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento en que tú desarraigas al político o a la persona o al ciudadano de su ámbito espiritual, entra en una especie de moral ambigua en la que cualquier cosa es posible y nada es juzgable. Por ejemplo, en este caso del presidente Duque, Colombia retrocedió muchísimo en el índice de libertad religiosa de Open Doors, que es esta organización de la que estábamos hablando. E incluso Colombia llegó al nivel 41, entrando en los primeros 73 países que reciben mayor persecución religiosa. Y la decisión del tribunal no solamente lo obligó a borrar el tuit, sino le obligó a no volver a expresar su devoción mariana. Es terrible, porque además el presidente Duque tiene un cargo ejecutivo, pero además también es persona. Le están negando su posibilidad de libertad de culto. Y mira, si uno va a las bases del posmodernismo, está todo este tema de repensar a la persona humana, desnaturalizándola. Y esto que usan mucho los sociólogos hoy en día y que también se ha llevado a la cultura pop, que es la deconstrucción de sistemas y la deconstrucción de filosofías. Eso evidentemente no funciona con la naturaleza humana, porque la naturaleza humana será la misma desde el primer día hasta el último día. Y la dimensión humana, el alma de la persona, o como lo quieran ver, o materia, o espíritu, o corpóreo, espiritual, etc. El alma de la persona necesita encontrar su origen, incluso con los ateos. Los ateos necesitan teorizar sobre su propia existencia y de ahí deciden que creen o no creen. Es terrible negarle a las personas esa posibilidad. En México, por ejemplo, también hay grandes temas con la libertad religiosa, pero a diferencia del Estado, que es lo que ha ocurrido con Colombia, está enfocado en los grupos radicales extremistas del crimen organizado. Porque la Iglesia ha funcionado como una especie de dique que contiene la acción en las comunidades. Entonces, claro, para estos grupos la Iglesia puede ser un gran obstáculo. Y bueno, eso en Latinoamérica, tenemos el caso de Colombia, tenemos el caso de México, pero también tenemos el caso de Cuba. El mes pasado en Cuba pudieron abrir una parroquia para atender a 150.000 feligreses. Eso es una locura. Es demasiada gente para un presbítero. Pero están muy alegres porque lograron abrirlo, porque durante muchísimos años estos feligreses tuvieron iglesias domésticas, que ya no es el concepto de la iglesia doméstica familiar, es el concepto de la iglesia doméstica funcionando de manera clandestina.
Claro, Entonces, ahora, ¿por qué hay un Estado en pleno siglo XXI que se mete en eso? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que tolerar que haya regiones del mundo donde un Fidel Castro le dé la gana, o el castrismo le dé la gana de abrir una parroquia y no de permitirla? Ellos dicen que confían en el hombre, pero después de 60 años no confían en nada, lo tienen contenido. A mí eso me parece profundamente desgraciado, que en el siglo XXI nosotros tengamos que hacer un inventario de persecución religiosa. Ahora, ¿cuál es el país más perseguido, en donde hay peor libertad religiosa en este momento? Mira, en este momento Sudán es el donde hay mayor persecución. Aunque en el índice no está de primero, es el que más nos preocupa porque porcentualmente hay mayor cantidad de persecución a cristianos. Se persigue el 6% de los cristianos. ¿Y eso es por radicalismo o porque el Estado lo hace? Ahí hay una combinación de ambas cosas, un radicalismo tribal y luego una persecución del Estado. Pero luego también el caso de Pakistán es terrible. Ahí tenemos el famoso caso de esta señora Asia Bibi, que fue perseguida por una ley terrible que hay allá, que es una ley de persecución de minorías, que es la ley de blasfemia. La ley de blasfemia significa que si tú no decides convertirte al Islam o no aceptas el Islam, puedes ser juzgado por crímenes de odio. Y claro, dentro de este ámbito es tan extenso que cualquier persona puede ser juzgado. El mes pasado incluso fue sentenciado a muerte y de hecho lo ejecutaron. Un cristiano de 37 años, padre de 4 hijos, por no haberse convertido al Islam y haber mantenido sus valores cristianos. Es terrible, es una realidad muy dura. Esta ley de blasfemia, además, una ley que además de ser perversa en Pakistán, está tomándose de ejemplo en otras partes del mundo. Lo que vimos en Colombia, por ejemplo, es una pequeñísima proyección de esta ley de blasfemia y es terrible. Otro caso muy difícil es el caso de China. China ocupa el lugar 23 en estos países, en este índice de persecución de Open Doors. Pero además, en el caso de China, tenemos que parte de los acuerdos con los Estados Unidos han puesto como condición una mayor libertad religiosa. Y allá hay 2 temas importantes. El primero es la esterilización de mujeres de manera obligatoria y el segundo son las prácticas de aborto. Y entonces tú ves que el derecho a objeción de conciencia es tan socavado que incluso está relacionado con el derecho de la vida. A mí me llama muchísimo la atención cuando la gente habla de los derechos fundamentales sin hacer de los derechos humanos, sin hacer una distinción con los derechos fundamentales. Y es que los derechos fundamentales son los que están más arraigados a la naturaleza humana. Tú no puedes tener un derecho de libertad, tú no puedes tener libertad de expresión, tú no puedes tener libertad de educativa, tú no puedes tener libertad para alguna cantidad de cosas si primero no tienes libertad de conciencia. Y esa libertad de conciencia tiene que estar arraigado con lo más íntimo del ser humano, que es saber su origen. En China tenemos esto, tenemos además que Mike Pompeo ha hecho un esfuerzo grandísimo en promover la libertad religiosa en China como parte de todo este acuerdo, como parte de todo este acuerdo económico, y lo ha hecho en alianza con el Vaticano, con la agencia de la Iglesia necesitada del Vaticano, de la Iglesia más necesitada. Ahora, hay una gran discrepancia en este momento entre Pompeo y Estados Unidos y el Vaticano, porque incluso por un lado va, digamos, la diplomacia del Papa Francisco y por otro lado van los esfuerzos de Estados Unidos de hacer menos totalitario un régimen totalitario y garantizar que haya libertad religiosa. Bueno, la verdad es que eso es un punto muy difícil para los que estudiamos libertad religiosa, porque pareciera que el Papa Francisco muestra una tendencia ideológica muy cercana a la izquierda. Sin embargo,
hemos visto que la diplomacia ha funcionado muy bien. Es importante saber que la diplomacia del Vaticano tiene dos pilares fundamentales. En primer lugar, la paz mundial, y en segundo lugar, la eliminación de la persecución religiosa. En ese sentido, aunque tenemos unas muestras del Papa que nos hacen dudar sobre sus tendencias ideológicas y que quizás nos hagan pensar que el Vaticano está en contra de la libertad y de la justicia y de la verdad, el trabajo que se hace desde las agencias independientes está muy bien hecho y está muy bien orientado. Una cosa que llamó muchísimo la atención es que Mike Pompeo intentó reunirse con el Papa recientemente y el Papa no quiso reunirse con él porque no atiende a políticos en fase electoral. Y eso pues ha hecho muchísima mella en los medios. Pero bueno, sí, tenemos un papa complicado. En mi caso muy particular es mientras no sea Cristina Kirchner, él digamos que aplica esto. Bueno, yo también tengo muchas observaciones, pero dejémoslo así. Dejemos al Papa Francisco tranquilo por ahora. Ahora, el caso venezolano, porque es muy fácil decir, ¿sabes qué? En China la iglesia no puede nombrar a los obispos. Y qué mala es China. Lo que pasa es que en Venezuela tampoco. En Venezuela tenemos administradores apostólicos a granel, no hay arzobispo de Caracas, por ejemplo, y a uno le huele la sede de Barquisimeto, el arzobispado de Barquisimeto, tampoco está ocupada. El monseñor Basabe, que es el obispo de San Felipe, es administrador apostólico de Barquisimeto. A uno le parece que hay una tranca porque en Venezuela tampoco se pueden elegir los obispos con total libertad. ¿Cuál es el grado de libertad religiosa en Venezuela? Bueno, Venezuela está en el puesto 69, ha subido 3 puestos en los últimos 4 años, cosa que es muy dolorosa, o sea, significa que cada vez está más mellada la libertad religiosa. Fíjate una cosa, en el caso de Venezuela hemos visto una pequeña apertura comunicacional, desde el punto de vista comunicacional, pero que no se refleja en lo institucional. Es decir, desde que Nicolás Maduro asumió el poder, pareciera que no ha tenido en la mira la libertad religiosa, es decir, que todas las libertades están abiertas, que la libertad religiosa está abierta. Sin embargo, no es el caso. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una especie de pacto de no agresión entre el gobierno nacional y la Iglesia Católica, sobre todo porque la Iglesia sirve de apoyo en el tema de la crisis humanitaria compleja. Es decir, los comedores populares, la cantidad de ayuda humanitaria que entra por el tema de Cáritas, etcétera, ha logrado que puedan convivir de manera pacífica. Sin embargo, hay varios eventos en Venezuela que nos hablan de una posible metida contra la libertad religiosa en los próximos meses. En diciembre del año pasado, el gobierno nacional, Nicolás Maduro, hizo un evento con 1.700 pastores de un llamado Movimiento Cristiano Evangélico, donde no solamente promovía esto, sino que le ofrecía fondos para su fortalecimiento a nivel nacional provenientes del convenio con China. Asunto que llama muchísimo la atención, porque fondos del convenio con China, que además son temas energéticos más que todo, van a ir relacionados con la libertad religiosa, además una libertad religiosa que en China no se vive, para temas protestantes, o sea, ahí hay una cantidad de interrogantes. Inmediatamente, al día siguiente, la Convención Nacional Bautista, que es el grupo que reúne la mayor cantidad de movimientos evangélicos en el país, anunciaron que no conocían al movimiento cristiano evangélico que Nicolás Maduro había anunciado y que tampoco conocían esos 1.700 pastores. Además, la Convención Nacional Bautista hizo una advertencia. Dijo, nosotros estamos viendo que el gobierno nacional pudiera estar empeñando una estrategia para poner en contra a los cristianos con los católicos, un poco por retaliación por las
por los comunicados tan duros de la Conferencia Episcopal Venezolana. Inmediatamente después, durante su memoria y cuenta, Nicolás Maduro habló sobre precisamente la homilía de Monseñor Basabe en la Divina Pastora, en la celebración de la Divina Pastora. Y Monseñor ahí lo que hacía alusión era la necesidad de unidad política para acabar con los problemas de hambre, de miseria, y al final del día para hablar de la crisis humanitaria compleja que todos los organismos internacionales han reconocido. Nicolás Maduro, nuevamente por tercer año consecutivo, agredió a Monseñor Basabe en una cadena nacional, y finalmente hace un llamado al Papa Francisco diciéndole que está muy preocupado por la migración de católicos hacia el protestantismo por culpa de los obispos y de su discurso político. Entonces, no solamente vemos que la Iglesia está presentando graves restricciones a la libertad religiosa para nombrar sus propias autoridades, es importante saber que la diplomacia del Vaticano implica que haya una especie de consenso sobre el nombramiento de las autoridades, no un consenso definitivo de tal manera que los estados no tengan la última palabra, pero que sí haya información y sí haya una carta de buena aceptación de la propuesta, sino que también vemos que la agresión viene desde el gobierno nacional. Sin embargo, como te digo, comunicacionalmente ha bajado muchísimo la agresión por este tema de la asistencia de la Iglesia Católica a la emergencia humanitaria compleja. Ahora, no dejo de recordar los seminaristas del Seminario de Mérida desnudados y sacados a la calle, no dejo de recordar el vandalismo contra las iglesias, y por supuesto, bueno, los discursos de reinterpretación teológica de los que se preciaba Chávez. Bueno, todo una circunstancia muy complicada. Ahora, desde el punto de vista de la educación, el Estado docente, ¿cuánta objeción hay, obstaculización hay a la educación religiosa? Desde el punto de vista de las escuelas privadas y su libertad para enseñar religión. El que últimamente en Venezuela significó que no podían estar esas clases en horario dedicado a la educación. ¿Cómo aprecias ese tipo de decisiones y en qué estatus está? Bueno, fíjate una cosa. Es terrible que hayan eliminado los contenidos religiosos de los horarios convencionales o habituales, como lo quieran llamar, del horario formal de clase. Pero una cosa que es peor es que el currículo bolivariano tiene grandes, pero grandes contenidos de adoctrinamiento comunista que por supuesto está muy en contra de el ámbito espiritual de la persona y de las creencias religiosas. Eso incluso puede ser peor, porque la prohibición de que se impartan clases en horarios formales en iglesias privadas, en colegios privados, es mucho más pequeña que toda la capacidad de adoctrinamiento en contra de la espiritualidad humana que tiene el currículo bolivariano. Y eso lo vamos a ver más adelante. En esta generación todavía hay una reserva moral y una reserva religiosa importante de las abuelas, de los padres, etcétera, que han tenido una formación abiertamente cristiana, porque somos parte de Occidente y porque además Venezuela sigue siendo 92% cristiano. Pero lo vamos a ver más adelante en las próximas generaciones que no encuentren un arraigo religioso. Y vamos a ser un país, Dios quiera que no, Dios quiera que podamos revertir esta situación pronto, pero pudiéramos llegar a ser un país falto de esperanza, carente de afecto. Y eso es terrible. Los países donde se ha radicado, donde se ha hecho el ocultamiento de Dios y donde se ha radicado la libertad religiosa son poblaciones grandes, muy, 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 muy miserables, donde la gente además no encuentra el fin último de su existencia. Y, como te decía, siendo un derecho fundamental tan importante la libertad de conciencia y del que se desprenden todos los demás derechos, si lo restringes desde las primeras edades, vas a conseguir personas perfectamente adoctrinables y perfectamente
sumisas. Es lo que se llama en teorías del totalitarismo la sumisión apática, donde la persona ya no es capaz de reaccionar ante las distintas vulneraciones a sus derechos. Bueno, sí, porque a todo régimen de dominación le conviene mucho tener dominados sin alma. Y a mí eso me parece una gran amenaza a Occidente y a nuestra civilización. Quiero terminar recomendándole a nuestros oyentes, si quieren saber por dónde vamos y a dónde vamos a llegar, que lean esa novela maravillosa que se llama El Señor del Mundo, de Monseñor Robert Hugh Benson, que es una novela de ciencia ficción distópica escrita en 1907, que trata del momento en el cual el hombre, desasido de Dios, tiene que enfrentar los peligros por su propia cuenta. Pero además uno nota precisamente esa condición de intrascendencia en la que cae el hombre cuando se olvida de Dios y se olvida de la religión. Bueno, muchísimas gracias a María Verónica Torres Gianvittorio, @MaveroTorresG, por esta cátedra que nos enseña sobre algo que a veces no le prestamos atención, sobre la libertad religiosa en el mundo. 260 millones de cristianos son perseguidos por el corrientes fundamentalistas radicales, son perseguidos por los estados totalitarios, son perseguidos por aquellos que creen que es posible construir sociedad con libertad, sin Dios. Y bueno, finalmente, digamos que de muchas maneras somos víctimas de la inexorable estupidez con la que el ser humano se trata a sí mismo, renunciando y mutilándose de cosas que son muy importantes. Gracias, María Verónica. Espero seguir contando contigo en este programa. Gracias por este programa. Sí. Y bueno, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Julissa Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Argenis Barreto, que lee tan bonitas las noticias, y Jackson Vargas y Marilia García, mis compañeros de siempre, el que en este momento deben estar yendo para su casa. Nos vemos, gracias María Verónica, y seguiremos nosotros con Aquí se habla libertad el próximo miércoles. So much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown, everything's waiting for you. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.